Pero vamos a compartir. Vamos a compartir, vamos a compartir. Prefiero. Bien, chicos, ¿me confirman que me pueden oír? Por favor. Se escucha, Auxi. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Dale, vamos. Vamos a entrar. ¿Pueden ver las diapositivas? ¿Se puede ver? Sí, Auxi. Ya, perfecto. Vamos a iniciar con porque puede que les toque hacer alguna gráfica. Pero mi consejo es que si no lo han visto, no traten de memorizárselo si no les da el tiempo. Va a depender mucho del tiempo. Si no, asegúrense lo que ustedes ya saben, porque hay muchas cosas de memoria y que sí puede que las logre preguntar. ¿A qué esto? Tal vez. Esto a la suerte. Ya. Para iniciar, quería iniciarles con esta pregunta que era sobre de presión arterial. Está dentro de presión arterial de regulación a largo plazo. Tal vez ya la han visto también esta pregunta, que se los pasé. Punto de equilibrio para la ingesta y eliminación de la sal, utilizando la gráfica de la curva de la función renal, a que se conoce como punto de equilibrio, de manera cuantitativa. En eso, ¿cómo vamos a iniciar? Aquí está la gráfica tomada del texto y aquí hay algunos puntos de Guyton que pueden encontrar en un video bastante bueno. ¿Y qué hay que saber de esto? O sea, aquí, chicos, tienen que leerse las dos hojas, básicamente. Si ya lo han hecho, deben conocer el concepto de natriuresis por presión y diuresis por presión. O sea, aquí vamos a ver cómo los cambios de la presión arterial van a influir en la función del riñón. ¿Y el riñón qué va a hacer? Va a regular esa presión. Pero para que él pueda regular, esa presión tiene que cambiar. Y en eso va a consistir esta primera parte del gráfico. La parte que ven acá horizontal, pero ustedes vean primero esto y luego ya van a tener contexto que qué tienen que poder cuando les estaba pidiendo esto. Porque curva de función renal es esta cosa roja. Esta cosa roja, esta curva roja, que dice expulsión renal de agua y sal, o sea, la excreción, esa es la función, ¿ya? A eso se refiere con curva de función renal. Esta cosa roja es la cosa más importante en esta gráfica. Ahora, sigamos. Esta curva que ven acá, esta raya, ¿vale? Se refiere a la presión. En este caso toma como referencia la presión arterial media, que básicamente, como les dije, es la que se evalúa la perfusión de todo el cuerpo, que se lleva a los tejidos. Y que ustedes han visto en Guyton que pone como estándar que son 100 milímetros de mercurio. O sea, aquí, en este punto. ¿Ya? Entonces, partamos de ahí. Tiene que haber cambios de la presión. En este caso estamos usando como ejemplo la presión arterial media en esta gráfica para que el riñón lo regule. Entonces, primero cambia la presión y luego el riñón lo regula ya sea excretando más o disminuyendo su excreción. Si excreta más, ustedes tienen que poner acá indicando la diuresis por presión y natriuresis por presión. Esos son los dos mecanismos. Y se basa en cuestión de la función renal, o sea, la parte de esta curvita que es la excretora. Ahí para iniciar. ¿Ya? Esos dos puntos tienen que tener en contexto. Ahora,
Esta curvita, como acá lo indica, el punto A es ese punto de equilibrio. Como les dije, la curvita es más importante, pero no se olviden de dibujar, aparte de esta línea horizontal, esta otra línea. La vertical hace más referencia, aunque lo diga acá ingesta, hace más referencia a la pérdida, es decir, a la excreción. Lo que quiere llegar a explicarles es que la ingesta y la excreción tendrían que ser iguales, equilibrado, pero no quiero que se pierdan. Esta rayita de acá, vertical, hace más énfasis a lo que es la pérdida, o sea, a esta curva de acá, a esta curva. Ahora, ahí partamos de ese punto de equilibrio, que es 1, o sea, donde básicamente la ingesta y la excreción son iguales y tomamos en cuenta que la presión arterial media de partida son 100 milímetros de mercurio. 100 milímetros de mercurio. Entonces, lo único que ustedes tienen que hacer es explicar, aparte de dibujar todo esto, es explicar lo primero, cómo está al principio el punto de equilibrio. Ingesta y excreción son iguales y que la presión arterial media, ¿cuánto es? Y luego tienen que pasarse a explicar, pero ¿qué pasaría si mi presión arterial media aumenta? Y luego tienen que explicar qué pasaría si mi presión arterial media disminuye. En esos dos consiste. Tan. Una vez explicado el punto de equilibrio, que simplemente es que ingesta y excreción sean iguales y que estas 100 milímetros de mercurio, ¿qué pasa si aumenta y qué pasa si disminuye? Y ahí el doctor sí quiere que le pongan como lo indica Guyton, o sea, como le da, por ejemplo, un ejemplo de qué pasa si aumenta la presión arterial media llegando hasta 150 milímetros de mercurio. Ahí. O sea, estos datitos así exactitos que pone, tienen que sabérselo y ponerle así como el ejemplo. Sería lindo si uno podría inventarse y poner qué pasa si aumenta hasta 210, todo, pero no. Pongan el que está ahí diciéndoles Guyton. Pero esa es la base. Decir lo fisiológico, que es el punto de equilibrio, el punto A. Luego describen qué pasa si aumenta. En este caso pone como ejemplo 150 milímetros de mercurio. Okay. Si aumenta mi presión arterial, eso quiere decir que mi riñón va a tener que regular ese aumento. Por eso dice natriuresis y diuresis por presión. El aumento de la presión hace que excrete más. ¿Qué voy a excretar más? Agua y sal. Por eso están esos dos. Así que en ese momento que ustedes describan si la presión arterial media aumenta a 150 milímetros de mercurio, como es este caso, ahí lo trazan, el punto E. Si aumenta, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la excreción de agua y sal, es decir, se va a activar la diuresis por presión y la natriuresis por presión. Va a estar aumentado la parte excretora, o sea, la función renal va a estar aumentada. Por eso ven que esa curva aumenta. Aumenta de lo normal, 4 veces aumenta, como ahí lo indica. Eso tienen que tomarlo en cuenta, 4 veces. Eso aumenta la excreción. Por el momento, ¿me pueden escuchar? ¿Está bien? O no sé si se cortó, la verdad. Se escucha, sí, se escucha. Se Ya, escucha, sí, muy bien. ya. Bien, esa es de la parte de excreción. Ya. Y es lo único que tienen que decir en la parte cuando aumenta. Lo que aumenta es la excreción. Ahora, ¿cómo yo describo cuando quiero decir que hay? Ahora, ¿qué pasa si es que cae la presión arterial media? Para eso está esta gráfica. ¿Ven cómo va? Esto está indicando que está cayendo. La media no. ¿Qué pasa si cae? Si mi presión arterial cae, como en este caso está indicando que está cayendo casi a los, pongamos casi a los 60, ¿no? Está cayendo a los 60. O sea, la presión arterial está baja. Acá en Guyton, cuando te va describiendo, no te da un número exacto. En esta parte descriptiva no te da, la presión arterial media cayó a tanto, pero te dice que ha disminuido de los 100 milímetros de mercurio. Está más bajo que eso. Y aquí lo indica en esta gráfica. Por eso es muy importante que lleguen a dibujar todito, completo hasta acá, que toque a esta línea.
porque eso va a indicar que está muy bajo. Y ustedes simplemente van a poner, cuando la presión arterial baja por debajo de lo normal, pueden poner, tomen en cuenta el valor normal que es 100, por debajo de lo normal, la excreción es 0. Es decir, ya no hay natriuresis y diuresis por presión. A eso se lo llama anuria, para sus conocimientos, que sí ocurre. Pero aquí en Gaito no explica, así que no tienen por qué ponerlo, pero la excreción queda 0. Es decir, que si mi presión está muy baja, mi riñón no tiene por qué eliminar agua ni sal, más bien tiene que mantenerlo, tiene que, ya está totalmente, ya no lo elimina, porque si sigue eliminando, esa presión va a seguir cayendo y la persona va a morir. Eso quiero que lo tomen en claro. Así que en el momento que tengan que observar esta gráfica, tienen que poner eso. La excreción va a ser igual a 0. Eso también Guyton lo explica, pero lo explica un poquito más antes. La verdad, esta gráfica está mejor explicada en la primera plana de ese capítulo que en la segunda, porque ya me lo volví a ver y lo explica mejor de esa manera ahí. Y luego que hacen toda esta explicación, ahí, pero agregan algo más que Guyton agrega acá. Ok, si la excreción es 0, cuando la presión arterial media ha caído de lo normal, tienen que decir, como aquí la aumenta, que aumenta la ingesta de agua y sal. O sea, esta rayita horizontal de acá, tin, 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 que es la ingesta, va a tener que aumentar para que así la presión arterial media vuelva a lo normal. Nada más. Eso más agréguenlo por si acaso. Va a haber un aumento. En este caso, si la excreción es 0, si la excreción disminuyó, lo que tiene que aumentar antes es la ingesta de agua y sal, según acá como indica Guyton. Y así podrá retornar al punto de equilibrio. Porque recuerden, el énfasis acá es este punto, el punto A. Así que tienen que de alguna manera decirlo, y tiene que volver al punto de equilibrio. Entonces, eso va a deberse a que va a aumentar la ingesta. Nada más. Y luego, si su capacidad de memoria alcanza, le ponen principio de ganancia casi infinita por retroalimentación. Esta parte de negrita le pone. Y ya está. Con eso lo tienen ya totalmente explicado lo que es esta gráfica. Tomen en cuenta. Ahí, y por ejemplo aquí, mira, da otro ejemplo. Mira, si llega a 50, entonces esto era 50, por ejemplo, donde cayó, no 60. Aquí les da ejemplo, ¿no? Si la presión arterial es de 50, dice. Esa pueden tomarla como ejemplo para indicar si la presión arterial media baja por debajo de lo normal, es decir, 50 milímetros de mercurio, la excreción es 0, como lo indica acá, esa curva. ¿Ya? Eso sería. ¿Lo pudieron entender? Es básicamente, si es que les toca esto. Auxi, al momento de poner, porque al poner la gráfica tenemos que explicar la presión arterial media elevada y disminuida, ¿no? ¿Ve? Ajá. Pero antes de eso ponemos ingestión y excreción son iguales, ese concepto. Sí, tienen que poner que, o sea, el punto de equilibrio inicial. O sea, primero comienzan con el punto de equilibrio, con el punto A. Que decir que la presión arterial normal de 100 milímetros de mercurio, ahí como le indica, tanto la ingesta como la excreción son iguales, como le indica acá, con su grafiquita. Ajá, eso tienen que poner para que tenga sentido. Porque aunque, chicos, he visto a veces con mis compañeros, cuando nos daba a revisar el doctor, que aunque uno le ponga todo de memoria, si no lo haces organizado, el doctor directo te pone X aunque esté totalmente casi escrito como Gaito, porque tienes que tener un orden por lo menos. Porque en estas cosas donde tienes que graficar e incluso explicar, ahí viene el problema. Que si lo pones todo idéntico y pareciera no tener un orden, el doctor se cansa y ¡ping! Así te pone X. Entonces, eso tengan cuidado. Traten de ponerlo en orden, aunque con las palabras de Gaito no ve, pero en orden. Lo más posible y lo más ordenado. ¿Listo? Y al momento de la presión arterial elevada se pone en el punto B, ¿no? Sí, el punto B, como les explica ahí. El punto B.
Y de Pues la ya. que está disminuida, Ujú. no hay punto crono. No, no hay punto y no es necesario que lo pongan, solo tienen que decir que ha bajado por debajo de la normal. Como ejemplo pueden poner esta que está escrita en Guyton, o sea, ha puesto un ejemplo Guyton de si la presión arterial media en este caso es de 50 milímetros de mercurio, o sea, está baja de lo normal, la excreción es cero. O sea, la excreción está disminuida, pero la ingesta de agua y sal tiene que aumentar. ¿Para qué? Para que todo vuelva al punto de equilibrio. Todo es en énfasis en eso. Porque ¿por qué aumento mi excreción en este caso en el punto B? Es para luego volver al punto de equilibrio. Todo monta en eso. Volver al equilibrio, al punto A. ¿Entendido? ¿Ya? Se entendió, Oxy. Bien. Repásenos si les da el tiempo. Si les da el tiempo, midan el tiempo, midan por lo menos dormir 5 horas decentemente para que les dé. Ahora, gráfica de gasto cardíaco. Este es de las gráficas más fácil, si la habrán notado, por lo menos es la que veo que es menos complicada. ¿En qué va a consistir esto? Si es que les pone, esto les va a ayudar, si les pone persona, atleta y persona normal, con esto ya saben que se refiere a esta gráfica, porque hay otras gráficas de gasto cardíaco que son un poco más complejas. Pero si les pone con esto más, ustedes saben que se refiere a esta de gasto cardíaco. ¿Y a qué se refiere con esta? Básicamente, tienes que poner las causas por las cuales pueda aumentar el gasto cardíaco y por las cuales otras pueda estar por debajo de lo normal, o sea, ser hipoeficaz el corazón. Así que primero siempre, para poder entender las gráficas, recuerden, tienen que identificar qué significa cada rayita. O sea, qué significa la rayita horizontal y qué significa la rayita vertical, para que puedan entenderlo. La horizontal en este caso solo se refiere a la presión en la aurícula derecha, que por el momento enfóquense en el cero, que es lo normal, ¿no ve? En el cero. Está en milímetros de mercurio. Ya. Presión en la aurícula derecha. Ahora, esto es el gasto cardíaco, ¿no? Litros por minuto. Está indicando 5 litros, 10 litros, acá son 13 litros, 15 litros, así va aumentando, ¿no? Hasta 25 litros, acá dice 25 litros, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero simplemente tienen que dibujar, o sea, la presión en la aurícula derecha tiene que ser baja, ¿no? Tiene que ser cero o menos a cero, tiene que ser negativa. O sea, es muy baja la presión en la aurícula derecha, por lo tanto eso es bueno. Por eso trazan desde acá, por detrás del cero. O sea, es decir, que esa presión es negativa lo que están trazando. Y trazan su primera curva, que es lo normal. Ahí está, la normal. ¿Ya? Con esa la trazan. Ahora, en cuestión corazón, por ejemplo, en este caso dice hipereficaz, lo mismo. Su presión en su aurícula derecha de un corazón de un atleta, pongámoslo así, o sea, de un corazón bastante fuerte, también está su presión baja. Por eso le graficas o le pones esa rayita, la dibujas, la trazas por detrás del cero. Es que quieres indicar que esa presión en la aurícula derecha es baja, es menor a cero, es negativa, y está muy bien, eso es fisiológico, eso es bueno. Y lo dibujas. Y luego la que dice hipoeficaz, que va así, varias rayitas, ¿no? Esta, aunque la presión en la aurícula derecha esté normal, su causa por la cual el gasto cardíaco es baja no es por la aurícula derecha. O sea, por eso ahí lo dibuja normal, o sea, lo traza desde ahí o desde acá. ¿Cuál es el problema? Y es lo que ustedes tienen que escribir. Pero principalmente enfóquense en lo que les piden, ¿no ve? El normal y de un atleta, o sea, el hiper y lo normal. Pero para asegurarse, como la mayoría lo hacemos tanto el hipereficaz como el hipoeficaz. Entonces, del hipereficaz y normal ustedes hacen su comparativa. O sea, lo normal es, ¿a qué lo indica, no? 5 litros por minuto. Pero una persona que no es entrenada puede aumentar su gasto cardíaco hasta acá, hasta 13. Ahí tiene que anotarlo. Esa es una persona normal, ¿lo ve? Sus 5 puede comenzar, ese es su punto de reposo.
y luego ustedes explican que esa persona normal puede llegar a aumentar su gasto cardíaco, claramente está normal, si puede, tiene esa capacidad, pero su límite es hasta 13, según Guyton, hasta 13. Ahora, en comparación con un atleta, que un atleta en reposo, o sea, su reposo también es incluso mayor que 5 litros por minuto. Si van leyendo otra vez Guyton, así les va a salir. Van a leer esa parte de esa curvita. Curvita. Curva. Sí, 13. O sea, y recuerden poner 2,5 veces, como lo indica. O sea, este es de una persona normal. Van describiendo lo normal y un atleta. De normal en reposo es 5 litros por minuto. Tiene la capacidad de aumentar casi 3 veces, ¿no? 2,5 veces más su capacidad, es decir, 13. Es matemática, de 5 lo multiplicas y te sale 3 en sí. Tiene esa capacidad máxima de aumentar gasto cardíaco en comparación con un atleta. Y ustedes lo aumentan lo que dice del atleta. A ver qué dice del atleta. Pero el corazón es hiper eficaz. A largo plazo, anotan eso. Oh, sí. Auxi, del atleta es hasta 30, 40 litros, creo, ¿no? Por minuto. Sí, ajá, lo está especificando ahí. Hasta 30 40 litros por minuto. Pero también otra parte dice que a la altura de 25 litros por minuto una curva superior. Ah, ya. Eso está bien. Muy bien. Ya. Ok, cierto. Del atleta es de 30 a 40. Eso añádanlo si les toca 30 a 40 litros por minuto. Pero en cambio, una persona normal llega a 13, ¿no ve? Pero si hay activación del simpático, como ahí lo indica, y aumento de la contractibilidad del corazón, esta puede llegar hasta 25 litros por minuto. Estos datitos de acá, 25, 30, 3, así, tómanlos en cuenta, o sea, que tenganlos en la cabeza, porque ahí lo indica. Ahí lo indica. Excitación nerviosa puede aumentar la función de la bomba cardíaca, dice. Y llega hasta 25. O sea, si activo el simpático, llego hasta 25 litros por minuto. Así, se llega. Pero si en el caso del atleta, lo que el atleta le destaca, o sea, la diferencia de una persona normal es que su corazón está hipertrofiado. O sea, es más musculoso, ¿no? Entonces ahí le meten lo que es la hipertrofia. Porque su corazón está hipertrofiado, él tiene la capacidad de llegar a 30, 40 litros por minuto si es que hace una actividad física, ¿no? En caso de ser un atleta de alto rendimiento como para maratones, todo eso, o sea, ejercicios aerodinámicos y todo lo demás, ahí lo añade. Básicamente eso. Eso tiene que poner. Auxi, hipertrofia fisiológica, mejor si pondríamos, ¿no? Sí, hipertrofia fisiológica. Ajá. No sé tanto destaco Guyton, pero sí, eso pasa. O sea, ahí ven la diferencia. O sea, nosotros normalmente, como somos personas normales, usamos nuestro simpático, o sea, el sistema nervioso, ¿no? Y podemos llegar a 25. Pero un atleta, como tiene la hipertrofia del corazón, puede llegar hasta 30 o 40, mientras está en actividad física, ¿no? Ejemplo, maratón. Eso tienen que poner. Porque ahí todo eso lo aumenta. Esto XD con esto. ¿Ya? Eso. Eso sobre todo. No se olviden de la curvita, sobre todo la principal de 5 litros por minuto. Esa no se olviden de dibujarla. No se olviden de dibujarla la de 13, la de 25. Y luego si quieren hacer una rellenada más para indicar el de 30, que es del atleta, ¿no? Pero eso tienen que escribir. Si les toca hacer entre persona normal y atleta. No sé si creo que había otras preguntas de gráfica de gasto cardíaco, pero que no eran entre normal y atleta. Pero no sé si alguien puede pasar esa pregunta para verla. Pero esto era el enfoque de la curva de gasto cardíaco. Es esos datitos
clave que tienen que poner. Son exactos, ¿no? Es mucha memoria, pero son esos. Y las palabras clave, ¿no? Hipertrofia, simpático, y obviamente normal y atleta. Y luego ya la gráfica. ¿Hasta ahí ok, chicos? Ok. Sí, Auxi se entiende. Ya, bien. Eso tomen en cuenta para repasarlo. Si ya lo han visto esta gráfica, entonces solo repásenlo, esos puntos, para tenerlo en su cabeza. Ya. Esta era la que les estaba explicando en la clase de ahora, de hoy, el del retorno venoso. Y en que quedé como que había que entender la meseta. Entonces me puse a leerlo mejor y tiene sentido la parte, a ver dónde está, acá, esta cosa. Pero antes de todo, recuerden, siempre para una gráfica tienen que, antes de leer cualquier pedazo de la parte de Guyton de los párrafos, tienen que entender qué significa cada rayita. La horizontal ya saben que se refería a la presión de la aurícula derecha, y esta, la vertical, es el retorno venoso. Muy similar a la gasto cardíaco, ¿no ve? También evaluaba junto con la presión en la aurícula derecha y gasto cardíaco. Es casi lo mismo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando lo estuve leyendo, me di cuenta que aquí explica bien la parte de la meseta. Ustedes tienen que explicar, si les piden, no de graficarla y explicar sus características. ¿Sus características a qué se refiere? Sus características son que tiene la parte de meseta, tiene su zona de transición, tiene su pendiente y tiene su punto muerto, que es este. ¿Dónde? ¿Cuánto es el retorno venoso cuando está en este punto? O sea, cuando está a 7 milímetros de mercurio de presión en la aurícula derecha. Ustedes saben, ahí la grafiquita se los indica incluso. ¿Cuánto es? 5 litros por minuto. Es cero, es cero. Si está la presión Ah, así. la Ajá. presión. Sí, mira, Ah, si ya. la presión en la aurícula derecha, como indica acá, llega a 7 milímetros de mercurio, o sea, está altísimo, está altísimo. Eso es estar altísimo en la aurícula derecha. El retorno venoso, ¿cuánto es? Con su gráfico ustedes se dan cuenta, aquí está el punto. Aquí está, te indica 7 milímetros de mercurio, es la presión en la aurícula derecha. Aquí está. ¿Cuánto es mi retorno venoso? Yo simplemente miro, sigo la línea. ¿Cuánto es? Cero. Mi retorno venoso es cero. O si digamos, podemos decir que el retorno venoso se dirige a la aurícula cuando ésta se encuentra en una presión de cero. Sí, está muy bien. Algo así lo leí, no sé en qué parte, no me acuerdo. Ajá, exacto, está muy bien. Se nota que has leído, está muy bien. Es verdad, ahí van guiándose, porque tienen que ahora tonar. Ok, ustedes ya saben qué significa cada rayita, la vertical y la horizontal. Ahora tienen que entender qué significa esta curva. Esa curva indica la cantidad de retorno venoso, que obviamente vemos que va disminuyendo, va en pendiente. Pero sí tiene razón su compañera, así podrían anotarlo. Va dependiendo de qué les va a pedir. O sea, en este caso les pide que expliquen las características, o sea, que ustedes tendrían que explicar por qué hay una meseta, por qué hay una zona de transición y por qué hay una pendiente y por qué hay ese punto muerto, ¿no? Esas son sus características del retorno venoso. Entonces van partiendo desde la parte de la meseta. Y la meseta, Guyton recién lo explica más atrás, ahí, meseta. Y ahí, ¿qué importa? ¿Qué es lo importante? Que debajo de esa gráfica empieza a explicarte algo sobre la meseta. Ahí empieza a decirte. Entonces, recuerden, chicos, el retorno venoso, por más que la presión en la aurícula derecha se haga más negativa, o sea, sea menor a 0 milímetros de mercurio, o sea, se haga -4, se haga -5, como ven en esta gráfica, ¿no ve? O sea, se siga siendo más negativa, el retorno venoso no va a poder seguir aumentando, no va a ser proporcional a eso. Se va a quedar en un punto estancado, o sea, se va a quedar en la meseta, porque la meseta es eso, no es un pico que ascienda, sino es un punto donde ya no puede subir más, aunque baje
la presión en la aurícula derecha, aunque se haga más negativa. Eso se refiere a meseta. ¿Y por qué ocurre eso? Ustedes ahí tienen que explicarlo. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un colapso de las grandes venas que entran en el tórax cuando la presión en la aurícula derecha desciende por debajo de la presión atmosférica. ¿La presión atmosférica cuánto es? Es 0. Para teoría, ¿ya? Para teoría, para que entiendan. La presión en la atmósfera es 0. Entonces, dice, si mi presión en la aurícula derecha es menor a 0, es decir, es -1, -2, -3, cuando es menor a esa cantidad, mis venas grandes, las que vienen hacia la aurícula derecha, ¿no ve? Las venas cava superior e inferior, empiezan a colapsarse, es decir, sus paredes empiezan a pegarse, ¿no ve? Empiezan a pegarse. Por lo tanto, impiden que la sangre siga hacia la aurícula, o sea, que siga retornando más sangre. Por lo tanto, evitan que mi curva de mi retorno venoso pueda seguir aumentando. Se va a quedar en una meseta. ¿Pudieron entender esa parte? O la van cantando, pero es básicamente. No entiendo lo del colapso de las venas, Jausi. Allá. ¿A qué se refiere precisamente? El colapso se refiere que de las grandes venas, o sea, tienes que imaginarte a la vena cava y a la vena cava inferior. Tienes que imaginarte esas dos. ¿Y qué se refiere cuando se colapsan? Es decir, que se aplastan, es decir, que es como que se comprimen. En vez de verse bonitas así, para que dejen pasar la sangre, para que dejen que la sangre retorne a la aurícula derecha, sus paredes se colapsan, es decir, se pegan y impiden que la sangre pase. Eso ocurre cuando la presión en la aurícula derecha es mucho más negativa que 0. Es mucho más negativa que 0. ¿Y por qué ocurre eso? Es como una presión de succión. Quiere succionar. Eso como suena un poco raro, pero es lo que ocurre. Colapsan, es decir, que se apegan, que se pegan. Por lo tanto, no dejan pasar, sigue ya la sangre que está en las demás venas, ¿no? Y que está queriendo retornar al corazón. Las colapsa y por eso queda meseta el retorno venoso. Por eso el retorno venoso no puede aumentar más de, por ejemplo, está aquí a 5, ¿no ve? Llegará pues casi a 6, pero no más. No va a poder aumentar más porque hay ese colapso. O sea, hay ese impedimento que me deje que mi sangre siga yendo a la aurícula. Por lo tanto, así, si fuera el caso, el retorno venoso podría aumentar. O sea, esta curva no sería meseta, sería una curva así. Pero como estas venas están colapsándose, o sea, sus paredes se están pegando, por lo tanto está impidiendo el paso de la sangre, porque recuerden que las venas son muy elásticas, son elásticas. O se tocan, ¿no? Las venitas son elásticas, las puedes aplanar fácilmente. No tienen una pared dura como las arterias, por lo tanto ellas tienden a colapsarse cuando la presión se hace más negativa. Entonces, por eso hay esa meseta. Y eso es algo normal, se especifica ahí, ¿no? Ajá, es algo normal. Con toda esta parte de meseta, zona de transición, es algo fisiológico, chicos. Quédense que es algo normal. Ya cuando está ocurriendo la pendiente, o sea, cuando estás aumentando la presión está siendo positiva, ahí eso sí está mal, eso sí es patológico, eso sí es insuficiencia cardíaca, ¿ya? Eso tomen en cuenta. Entonces, esto sí es normal. Solo lo que te quiero explicar es que el retorno venoso tiene un límite. No va a poder aumentar de lo que aquí puso la meseta. Por eso tiene una meseta. ¿Y eso a qué se debe? A que colapsan las grandes venas, porque las venas son muy elásticas, sus paredes son delgadas, así que si la presión es muy negativa, ya se aplastan. Las grandes, solo las grandes, no las demás. Las demás siguen con la sangre. Las grandes, o sea, las venas cavas, se aplastan, por lo tanto no dejan pasar más sangre. Entonces se queda como una meseta, no puede subir más.
Y eso lo tienen que explicar con esas palabras de, la palabra clave ahí es colapso, colapso de las grandes venas. ¿Cuándo ocurre ese colapso? Cuando la presión es menos a 0. Exacto, o sea, es una presión negativa, ¿no ves? Negativa, exacto, presión negativa. Ahí hay que tenerlo eso en cuenta. Solo se ponen esas características cuantitativas, Auxi. Ajá, para explicar meseta, sí. Con eso basta, con las palabras en negrita, que está en Guyton. Dice meseta de la curva del retorno venoso con presiones en la aurícula derecha negativas provocadas por el colapso de las grandes venas. Con eso explicas meseta. Y de zona de transición y dependiente. Ya. Ahí usas tu palabra, ahí usas la habilidad lingüística. Y ahí sigues explicando lo que es la curva, ¿no ven? Vas explicando que a medida que la presión en la aurícula derecha aumenta, el retorno venoso disminuye. Eso nomás tienes que agregarlo. Eso nomás tienes que agregarlo. Ahí. ¿Y qué más? Tienes que agregarle sobre cuando disminuye la función de la bomba cardíaca. Aquí como le indica, ¿cierto? Ahí le indica eso. Ya. Disminuye si se aplica la fuerza retrógrada de la presión auricular en ascenso sobre las venas de insuficiencia cuando disminuye la función de bomba cardíaca. Ahí ya. Luego de eso, al momento que estás explicando zona de transición y pendiente, tienes que mencionar que ha disminuido la función de la bomba cardíaca. Por lo tanto, está aumentando la presión en la aurícula derecha. Y eso va a hacer que disminuya el retorno venoso. Se va a aplicar una fuerza, ahí dice una fuerza retrógrada. Pero no creo que sea una palabra tan indispensable. Lo importante es que decir que ha disminuido la función del corazón. Por lo tanto, va a empezar a aumentar la presión en la aurícula derecha. ¿Y qué va a llevar eso? A una disminución del retorno venoso. Y luego, para acabar, tú le metes el datito de 7 milímetros de mercurio. O sea, dice, el retorno venoso disminuye a 0 cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta 7. Y ya con eso lo tienes ganado. 7 milímetros de mercurio. Esa parte más añades y ya está. ¿Puede repetirlo, por favor, Auxi? Ya. Ahora, Lo entonces. del retorno venoso de 7, por favor. Eso. Allá. Eso está en ahí. Si se impide, no, aquí está. El retorno venoso disminuye a 0 cuando la presión en la aurícula derecha aumenta hasta 7 milímetros de mercurio. Es decir, el retorno venoso se hace 0 cuando la presión en la aurícula derecha es de 7 milímetros de mercurio. Eso le metes. O le puedes meter primero, cuando la presión en la aurícula derecha es de 7 milímetros de mercurio, el retorno venoso es 0. Es 0. Con eso, metes el dato del 7 que está en Guyton, con eso ya tienes un dato cuantitativo. Por eso no se olviden, cuando les pide cuantitativo, les pide que le den datos exactos, o sea, milímetros de mercurio exactos que están en Guyton. Así cuando ya pide eso, uno ya tiene que pensar, sí, tengo que darle esos datitos exactos, como este de 7, para que me haga valer la pregunta, pues, me haga valer la respuesta. Y aquí se nota que Guyton añade algo. Dice, eso ocurre si se impide la acción de todos los reflejos circulatorios nerviosos. Pero no creo que meter eso más vaya a ayudar, la verdad. Eso se refiere a... Ajá, está ahí en Guyton. Pero eso más se refiere si se impide que se actúe el simpático, todos los mecanismos de regulación como el simpático, que es el primero que actúa, evidentemente ocurriría esto, ¿no? Pero esos son los datitos más importantes. Poner el 7, mencionar que está en 0, decir que se hace negativo y ese colapso de venas. Esas palabritas claves. Con eso se hace, ¿no? Con eso se hace. Puedes poner, por ejemplo, o sea, ahí menciona el -2, ¿no ve? Dice, si está a -2 milímetros de mercurio la presión en la aurícula derecha, entonces ya hay colapso de las venas grandes. Por lo tanto, se genera la meseta. Ya no asciende más el retorno venoso. Ya. Y luego puedes indicar que cuando llega a 7 milímetros de mercurio,
Eso es igual a la presión media de llenado sistémico. O sea, la sangre se encuentra estancada. Hay un éxtasis venoso. Ahí lo menciona. La presión en la arteria y vena entra en equilibrio cuando cesa el flujo circulatorio. Es decir, imagínate ver toda la sangre que ya no deja de moverse dentro de los vasos. Toda la sangre se estancó, se quedó quieta. Eso es la presión media de llenado sistémico, sacado de manera hipotéticamente teórica, y es de 7. A ver, 7 milímetros de mercurio. Ahí. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Solo recuerden las palabritas claves: colapso de venas, el 7, y cómo explicar, sobre todo meseta, y expliquen cuando está pasando por la pendiente y cuando llega a este punto, al punto donde el retorno venoso se hace 0. ¿Cuándo? Cuando llega a 7 milímetros de mercurio, la presión en la aurícula derecha. ¿Capichi? Bien. Tomar eso. Muy bien. Claro. Listo. Esta era de vector resultante. Para ser franca, no me acuerdo cómo se hace, pero me acuerdo que sí o sí tenía que hacer con las flechitas. Si el doctor alguna vez les explicó, yo creo que sí una vez lo explicó en la clase teórica, ya de verdad no me acuerdo cuando le pone con milivoltios, pero yo me acuerdo que se tiene que hacer con flechitas. Flechita, flechita. Creo que ahí lo más importante, sí, creo que es el D1 y el ADF, ¿no? Sí, pero tienes que usar también este dato y este otro que te da. Parece que se hacía, que yo recuerdo que se hacía dos gráficas. O sea, una donde estés usando D1 y ABR y otra donde estés usando el D1 y el ABF. Pero francamente no me acuerdo. No me acuerdo. Así que Creo que tengo una foto así dibujada de eso, pero yo tampoco así le entiendo así el momento para explicarlo. ¿Se lo puedo pasar al sí, grupo? a ver si la capto les explico y si no, ni modo. Si el otro La les pase explico, mejor para que podamos toditos solucionarlo. ya. Que la pase. Porfa, pásela. Bien. Y también yo les voy a me enviaron otro documento. Les digo. Ay, a ver. Pero, listo. Ya. Que la pase. Bien. Hasta que su compañero la pase, solo quiero que recuerden, Ya la pasé, sí. ya, que recuerden sí o sí memorizarse los extremos. Ya debieron verla esa como una P muy, muy, muy seguida, pero por si acaso, si es que les llega a tocar, memorícense las presiones que hay tanto en el extremo arterial como en el extremo venoso. Sí o sí, arterial, venoso y el que es el normal, el total. Entre esos dos, ¿no ve? Hay una suma. Esos cuadritos memorícense. Sí o sí. Le puede llegar a tocar eso y eso es memoria viva. A ver. Ah, ya. Vamos a ver. Mm, listo.
Ya. Voy a volver a compartir. Vamos a ver si lo podemos entender. Y si no, ni modo. Vamos a ver su conocimiento empírico. Ya. ¿Pueden ver la diapo? Sí, Sí, o se sí. ve. Ya, bien. Ok, de eso me pasó. Sí se nota que nomás usó el D1 y ABF y lo puso, claro, si es negativo va hacia esta dirección y lo puso el -0. A ver, tan. Vamos a ver. Pero, de verdad, sinceramente, mucho gusto, ¿no? Me acuerdo. Pantalla, opción de pantalla. Ya. Bien, la verdad, aquí no sé, yo siento que aparte de estos tienes que usar los datos otros que te da. O creo que no era necesario, la verdad, cierto. Si ahora que me acuerdo, yo tracé una gran X, creo, no tracé 2X. Sí. Parece con que solo usas los que necesitas, ¿no? En este caso, los paralelos, ¿no? D1 y ABF te funciona, ¿verdad? Y aquí solo no es como perderse, ¿no? Aquí D1 siempre este lado de acá es positivo y este lado de acá es negativo. Si acá me lo está describiendo menos 0,7 milivoltios, es decir, que lo tengo que dibujar ese trazadito acá. Ahí lo tengo que hacer. Y luego acá dice 6 milivoltios, entonces hago como cada cuadrito supondría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y obviamente mirando hacia positivo porque ese 6 milivoltios es positivo, ¿no? No lleva ningún signo negativo. Y luego lo trazo, lo pongo el punto y me falta hacer. Eso tiene que dibujar el vector, no, el vector resultante. Sí, no parece complicado. Creo que a eso se usa 2 datos de los 4 que te da el doctor. Sí, creo que hay que ver ahí hacia dónde estás desviado igual en Ah, todo claro. caso. Y obviamente a pesar de que lo grafiques, tienes que poner el resultado, ¿no? No lo vas a dejar así. ¿Verdad? Muy bien, buena observación. Entonces, ¿Cómo ustedes... sabemos que no está desviada? La hora de esa clase estoy, me Ay. falta pensar. Ok, está bien. No, espera. A ver, aquí como indica esto es lo normal. Luego tenemos el desvío hacia la derecha, el desvío hacia la izquierda. Acá lo está indicando. Esto es derecha. Todo lo que acabe en este cuadrante de acá, todo esto, pedazote, se quiere decir que ha desviado hacia la derecha. Este pedazote de acá, hacia la izquierda. Y luego, si se desvió hacia acá, si les toca, es un eje, un desvío extremo, se dice. Pero acá dice indeterminado. También puede contar, pero se considera como desvío, yo lo conocí como desvío extremo. O sea, ejes con desvío extremo. Y Ya va a está. depender de qué datos nos den, pues nos auxilian. Entonces Sí, ahí ya dan los 4 valores normales, creo. ajá, va a depender de qué les dé. O sea, puede que el doctor les ponga ABF en este caso, puede que les ponga ABF negativo, ¿no? -8. Y ustedes ya saben que lo tienen que trazar acá. Y luego puede que les ponga D1 positivo, tienen que trazarlo acá y van a dibujar. Pero solo memorícense que acá, si acaba acá, es normal. Si acaba allá, es derecha. Si acaba arribita, es izquierda. Y el otro es extremo. Eje indeterminado o extremo. Austi, ¿Sí? ¿qué tal si le hacemos en la pizarra un ejemplo suyo, digamos? Ah, les doy un dato y ustedes lo hacen. Claro, o sea, entre que nos vuelve a explicar y yo creo así más. Así. Porque sí, eso era lo último que tenía, chicos, porque es lo que alcancé a leer, modo flags. Así que lo demás depende totalmente de ustedes. Todo el esfuerzo que hayan metido 2 meses antes o 3 meses, no sé. Sí. Pero no Ahí olviden, esa gráfica, creo que esa gráfica lo explica literal todo, creo. Sí. ajá, esas gráficas son crueles, pero tienen que darse cuenta, identificar. Porque el año pasado tocó las gráficas de insuficiencia cardíaca, me sorprendí. Ahí sí les tocó. Auxiliar se podría aplicar, ese lo he visto igual que en varias han estado y no le entiendo a ese, por ejemplo. Sí, ese, para ser De franca, insuficiencia cardíaca, ¿no?
Para ser francamente, en ese no lo he leído por el momento ahora para recordarlo. Así que no tengo idea. Así que ustedes tienen que volverlo a ver. Pero ubíquense, como les dije, usen solo las palabras claves rápidamente. Si es que lo han leído, insuficiencia cardíaca. Y ubíquense, porque es básicamente presión en la aurícula derecha, la rayita horizontal y gasto cardíaco. Todo eso es lo que es la de insuficiencia cardíaca. Presión en la aurícula derecha y gasto cardíaco. Y luego ahí tú vas haciendo tu maniobra porque son como del punto A al punto D, por ejemplo. Del punto A al punto D. Lo malo ahí es que hay mucho para analizar por los milímetros de mercurio, que se van aumentando, que se van disminuyendo. Considero que es muy pesado. Espero que no les toque, la verdad. Pero es ahí. Eso tiene que ver con ese gráfico. De ahí. Y luego ustedes van trazando, ¿no? Van trazando y van trazando, digamos, cómo va, cómo cae de golpe, y luego cómo va subiendo, subiendo, hasta llegando a un punto de compensación, como muestra el punto D. El punto D. Y donde con el punto D tú te guías, ahí está. ¿Dónde está su presión? En la aurícula derecha, su presión al final se mantiene alta, llegó hasta más 4 o así. Se van guiando. Pero la verdad es mucha memoria para una noche y no creo que sea aconsejable memorizar eso, si es que no lo han Sí. llegado a memorizar antes que esta noche. Porque mañana es su examen. ¿Podría explicar el sistema de conducción del corazón con esos retrasos, por favor? ¿Qué cosa? ¿Otra vez sistema de conducción? Sí, pero Con no sus tiempos, ¿no? ¿A eso se te refiere? Sí, Ausi, eso es lo que hay en los espacios de segundo. Lo que les puse en pizarra. ¿O a qué se refiere? El sistema de conducción, ¿no ve? O sea, cómo pasa del nódulo sinusal hasta las fibras de Purkinje. Sí, eso. Ya. Sí. Ok. Y su tiempo. Ya. ¿Verdad? ¿Tienen la página? Porque yo no sé. De verdad, sinceramente. Ahorita ya. Le voy a pegar mi fotito y ahorita le muestro. Tan, 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 tan. ¿Cuál pregunta decís, Farid? La de el nodo sinusal, que el retraso que tiene eso. Entonces la foto que mandó, pues, la que da el corazón y de los segundos, ¿no? Sí, sí, eso es. Ausi, en el examen, ¿cómo puede ir esa pregunta para poder hacerlo? ¿O es que de cada segmentito o todo en general de los segmentos va a preguntar el doctor, digamos, desde el nódulo sinusal hasta la rama derecha o izquierda, o solamente hasta el nódulo auriculoventricular o cómo? Perdón. ¿Lo vi, Ausi? Nada, pero ya. Yo que me acuerdo de mi examen final, preguntó solo un segmento. O sea, te va a preguntar, descríbame o explíqueme la conducción desde el nódulo atrioventricular hasta las fibras de Purkinje. Así nos los puso. Que yo me acuerdo, que te pide describir o explicar. Y te indica de qué segmentito hasta dónde. Entonces yo me dije, ya. Entonces se refiere a esa parte de ahí, porque yo me acuerdo que no me acuerdo quién es, pero un auxiliar, no me acuerdo si era mi auxiliar, sí creo que era mi auxiliar, que me dijo que eso preguntaba, entonces ahí. Ahora sí, vamos a esto. Ya. Aquí está, eso está está en el segundo capítulo creo que está. La página 129, 130, Ausi. 129, 130. Sí, Ya. el capítulo 10. Ya, capítulo 10, ¿no? Porque exactamente no me acuerdo. Transmisión del impulso cardíaco músculo ventricular. Muy bien.
Cierto, ahí lo voy explicando. Ah, ya. Ok, esto que anoté fue tanto de este capítulo y no me acuerdo de qué partecita más, o cuál era con el doctor más, pero no le hizo valer, no le hizo valer. Así que creo que es válido. Ya, secuencia de despolarización, a eso se refiere. Vamos a ver, listo. Secuencia de despolarización. O sea, para punto de partida, chicos, quiero que recuerden cuánto es el retraso fisiológico normal. Eso siempre lo menciona el doctor. ¿Cuánto es? 0,4 segundos. No puede 0,16. Ese es el retraso fisiológico. De la aurícula al ventrículo, ¿está diciendo Tausi? Sí, al referirme al retraso fisiológico, me refiero a no el tiempo que toma que la conducción eléctrica del corazón pase de las aurículas hacia los ventrículos. Eso es importante porque es el tiempo que tiene la parte de la diástole para que se llenen los ventrículos de sangre. Por eso es importante un retraso fisiológico en este caso, que es de 0,16 segundos. 0,16 segundos según Gaito. ¿Con qué tiene relación con el intervalo PR, básicamente? Es interesante, pero no les voy a confundir porque eso no está en Gaito. Ahora, retraso fisiológico. Ya. El retraso fisiológico, como les dije, es el tiempo que tarda que la conducción eléctrica que nació en el nódulo sinusal llegue hacia los ventrículos. Es ese tiempo, 0,16. Todo eso es el retraso fisiológico. Y todo eso da resultado de 0,16 segundos. ¿Cómo comienza? Ok. El impulso eléctrico nació en el nódulo sinusal, ¿no ven? El impulso eléctrico nació en el nódulo sinusal y va a pasar por las fibras internodales. Ahí está. Del nódulo sinusal nació y tiene que llegar al nódulo atrioventricular. ¿Cómo llega al nódulo atrioventricular? Ustedes recuerdan por anatomía, ¿no? Por los internódulos. No, internódulos. Estas fibras. Fibras internodales, ¿no? La de Bachmann, la de no sé qué, todas esas. No tienen por qué mencionarlas, solo digan fibras internodales, ¿no? Entonces, el tiempo que tarda que pase del nódulo sinusal al nódulo atrioventricular, la conducción, gracias a estas fibras, ¿no ve que hay? Es de 0,03 segundos. 0,03 segundos. Con ese tiempo que pasó, ese impulso ya llegó a mi nódulo atrioventricular. Ahora, de ese nódulo atrioventricular, ¿a dónde tiene que pasar? Tiene que pasar al haz atrioventricular penetrante, es decir, al haz de His, ¿no? ¿Cómo lo conocen? El haz de His. Entonces, va a pasar, pero va a tomarle 0,09 segundos. Ahí creo que lo indica. ¿Dónde está? Fibras de Purkinje. Las letras son muy pequeñas. Sí, ahí está. Esperen, 0,03 segundos, después origen nódulo sinusal, después hay un retraso de otros 0, en propio nódulo. Eso, ya está. En el propio nódulo atrioventricular, o sea, eso tiene que tomar en cuenta, ¿no? En ese nódulo atrioventricular, el impulso se queda 0,09 segundos, como ahí lo anoto. 0,09 segundos, se queda en ese nódulo. Después de que pase ese tiempo, va a ir al haz de His, o haz atrioventricular penetrante, como lo indica. Va a pasar a ese. Y cuando pasa ese, se produce otro retraso, o sea, se va a quedar en este haz ese impulso por 0,04 segundos. Y ustedes lo único que tienen que hacer es la matemática más simple del mundo, que es sumar. 0,03 por 0,09 por 0,04. ¿Cuánto sale? 0,16. Y eso es el retraso fisiológico. Eso es. 0,16. De ahí lo saca el doctor. 0,03, 0,09. O sea, es como decir 3 más 9 más 4 da 16. Este ya le ponen 0,16 segundos.
Eso es el retraso fisiológico. Eso es todo el chorrillo que se da antes de que llegue hacia los ventrículos. O sea, antes de que, ¿no ve que el haz de His se divide en dos ramas, la derecha y la izquierda? Cuando ya se divide es que ya entró en ventrículo, porque esto tiene que es penetrante, ¿no? Tiene que penetrar el tabique, la porción tabicosa del interventricular, del tabique interventricular, ¿no ve? Esa porción membranosa, así. La penetra y se divide en sus dos ramas que ustedes ya saben, la derecha y la izquierda. Pero hasta ahí ya están bien. Ya entienden de dónde sale el 0,16 segundos, de la suma de todo esto, que tienen que recordar, del nodo sinusal para llegar al nodo atrioventricular tarda 0,03 segundos. Luego, en el nódulo atrioventricular, ese impulso se va a quedar por 0,09 segundos. Luego, va recién a pasar al atrioventricular, o sea, a las de His, como ustedes lo conocen, a las de His, y se va a quedar aún ese impulso por otros 0,04 segundos. Todo eso me da el retraso fisiológico, que es 16. Luego, yo ya sé que se han dividido en dos ramas. Ahora, de esas ramas, ¿cuánto tiempo les va a tomar, ¿no ve la derecha y la izquierda, llegar a las fibras de Purkinje? O sea, ya estamos dentro de la conducción del ventrículo, de los ventrículos. Esa es la parte que a mí me preguntaron. Esta parte solo me preguntaron. El tiempo de conducción en los ventrículos. Esa parte no me preguntaron. Entonces yo tenía que escribir que a nivel de la rama derecha e izquierda, para llegar hacia las fibras de Purkinje, les toma 0,03 segundos. Esa velocidad de transmisión del músculo ventricular. Nada de ahí, como dicho. Ya. Y luego, una vez llegan a las fibras de Purkinje, esa conducción eléctrica, la conducción, ¿no ve? Para que se transmita toda la capa muscular, o sea, todos los miocitos, ¿no ve? Porque no solo basta con que le llegue a las células que son parte del sistema cardionector, ¿no ve? Sino que tiene que llegarles a todos los miocitos. Les toma otros 0,03 segundos. Esa es su velocidad de transmisión del músculo ventricular, es decir, de los miocitos. Porque aunque llega a las fibras de Purkinje la conducción eléctrica, tiene que llegar a toda esa conducción, tiene que pasarle a todos los miocitos. Y eso va a tomar este tiempito más. En total, estos dos me van a dar una suma de 0,06 segundos. Es decir, todo lo que tarda en pasar el impulso eléctrico por los ventrículos. 0,06 segundos. Nada más. Y luego de eso, ustedes hacen su suma. 0,16 segundos por 0,6 segundos, es decir, 16 más 6, ¿cuánto se hace? $0,22 segundos como está abajo, ¿no? Ajá, exacto. Y ese es el total. Ese 22 segundos, o sea, 0,22 segundos es todo el sistema, todo lo que se tarda. Y así lo va a indicar Guyton con esos puntitos, ¿no? Con esos segunditos, milisegundos. Eso es. Básicamente esto es el complejo QRS. Es el complejo QRS. Solo explicado modo Guyton Complication, pero nada más. Pero en sí es eso. Le pueden volver a ver esos pedacitos de ahí, pero básicamente esas son las palabras claves. Poner esos segundos. Porque yo me acordé de esos 2 segundos y supe, ya, su total es 0,016 segundos. Tanto, y ahí. O sea, no le expliqué idéntico acá a Guyton, pero puse los puntos claves. O sea, que era el 0,03 segundos, 0,03 segundos, y yo sé que eso me va a dar un total de 0,06 segundos, indicando de dónde a dónde va, y listo. Eso tendrían que hacer. Sí les toca. Sí, una pregunta. Sí, no. O sea, yo entendí que nos explique, o sea, usted explicó que el impulso es el nódulo auriculoventricular a las fibras de Purkinje, ¿no? Sí, ajá, sí. Entonces, ¿no puede entender el retraso del nódulo auriculoventricular? ¿Otra vez te pregunté? Por favor. No.
Usted explicó ahorita la transmisión desde el nódulo auriculoventricular a las fibras de Purkinje. Entonces, para sacar el tiempo total de todo, ¿no también habría que tomar en cuenta el retraso del nódulo auriculoventricular, que es de 0,09 o no? O a partir de sus haz de Higgs nomás. Lo Ahora, tomó en cuenta, pero ajá, sí, lo sumó. ajá, se sumó todo. Pero la cosa es que, ajá, me estoy acordando que en el examen, o sea, me preguntó este segmento de acá. O sea, pero su compañera Novia al principio me preguntó, ¿y cómo nos preguntaría? Yo les dice como una formulación, ¿no? Él les puede preguntar desde el nodo atrioventricular hasta lo que son las fibras de Purkinje. Pero generalmente el doctor nunca hace preguntas que no sean podidas ser respondidas por Gaito. Y si te hiciera, solo te hiciera de esta parte, porque cuando lees Gaito, la parte de la conducción eléctrica a nivel de los ventrículos te lo explica en otra partecita más adelante. Transmisión e impulso cardíaco en el músculo ventricular. Ese es básicamente ese segmentito que está ahí. Eso fue mi pregunta de examen. O sea, Y depende de qué segmento pregunte, ¿no? sí, He visto pero que pregunta segmentos separados. ajá, segmentos separados, pero en base a cómo está en Gaito. O sea, el que les dije, sería muy raro que les pudiera preguntar desde el nodo atrioventricular hasta las fibras de Purkinje, porque en Guyton no te explica así. En Guyton te explica primero músculo ventricular y te explica aparte lo del recorrido en las aurículas, que es nódulo atrioventricular, retrasa la conducción del impulso desde las aurículas a los ventrículos, ¿no ve? La parte negrita. Pero si tú te lo lees todo eso y luego lo conjugas, lo logras sumar, o sea, lo logras agrupar, te das cuenta que el resultado total es 0,22 segundos y sacas también el retraso fisiológico que es de 0,16 segundos y al final todo es una suma matemática. Una pinche matemática. Ay. Oiga, Auxi, por más que pregunte solo, digamos, del segmento, por ejemplo, que le preguntaron a usted, igual ponemos la suma total, No, si no ¿no les ve? pides, no. Si no les pides, no. O sea, si nos pregunta como le preguntó en su año, solo sumamos dos veces el 0,03 y ahí estaría ya la respuesta, digamos. Sí, que en total es 0,06 segundos, ¿no ves? Porque solo te está pidiendo ventrículo. Solo te Sí, está sí. pidiendo ventrículo. Entonces, si no te pide todo, no lo pongas todo. Si solo te pide ese segmento, tú pongas hasta donde lo que sume ese segmento, como está en Gaito. Yo le hice esta suma todo como una idea conjugada para poder entenderlo todo. Lo agrupé porque quería entenderlo todo. Que quería entenderlo todo. Eso. Pero así. Si solo les pide ventrículo, pongan ventrículo. Si solo les pide y les dice, explíqueme la conducción, tanto a nivel de la aurícula, del nodo aurículo ventricular, cómo se da, explíqueme el retraso fisiológico, no sé, retraso de conducción, así. Depende de cómo lo formule, pero generalmente lo formula según los segmentitos de párrafos de Gaito. ¿Cómo está ahí? No va a pasar a preguntarles todo. Sí, una pregunta. ¿Hay otro esquema que sea así todo modo heavy, digamos, para colocarlo ahí en el examen, responder? Es uno de los más comunes, digamos, que hace el doctor. Un esquema heavy, ¿te refieres a una gráfica? ¿Una gráfica? Sí, o sea, que sea como que complicadito, digamos, de entenderlo, pero que pide, digamos. Aparte del punto de equilibrio que les expliqué, renal sería esas gráficas de insuficiencia cardíaca que les tocaron el año pasado a los chicos. Eso sería de los más difíciles porque son mucha memoria memorizarse los milímetros de mercurio de la Que no presión. nos toque. ¿Cuál gráfica de insuficiencia cardíaca? Porque hay muchas en el Sí, hay tema. harta. Hay hartas, pero las dos primeras donde indica compensada y descompensada. Creo que está en el capítulo de insuficiencia cardíaca, ¿no? Ahí. Aquí. La primera gráfica, bueno, a mí me está en la página 272, pero es de capítulo 22, ¿no? Insuficiencia cardíaca. Ves la primera plana, ves la segunda plana, ahí está una gráfica que muestra. Esa, por ejemplo, es insuficiencia cardíaca compensada. Esa tienes que sabértela
junto con la descompensada. ¿Dónde está la descompensada? Está por algún lado. Ay, Dios mío, sí está aquí. De verdad, no le deseo a nadie esto. Qué horror. Y así está ahí. ¿Dónde está? Análisis de la gráfica de insuficiencia cardíaca aguda y de la compensación crónica. Qué raro. ¿Alguien encontró la descompensada? Porque esas dos serían las más difíciles. No. La descompensada y la compensada. No me interesa, yo creo que veo hartos líneas. Ah, sí, aquí está. Esta debe ser. Hay una que tiene hartas líneas y está totalmente loquísima. Aquí dice, análisis gráfico de la insuficiencia cardíaca descompensada. ¿Qué página? ¿O sí? El mío está como 279, no sé si está así en el tuyo, pero es esta. Ah, sí. Voy a mandar foto. Y esta. Esa es la descompensada. Y la compensada es esta, y se vuelve a repetir en 2 puntos. O sea, es lo terrible, se vuelve a repetir. Por eso. Esas son las más difíciles, la verdad. O sí, la compensada en qué página está, disculpe. Estaría en la primera hojita del capítulo de insuficiencia cardíaca. Capítulo 22, la primera hojita, eso detrás está ahí. Ahí me dice página 272. Para esa es. Página 279 está. Ah, La ya. primera. Bien. Pero esa es la descompensada, la bonita, la de colorcitos. Esa es súper fea, pero esa es la descompensada. Llama. Esos son los más feos. La verdad, no he leído para repasarle. Esperemos que no repita lo del año pasado. Es lo único. No sé. Este examen depende de mi cabeza, ¿o sí? No, ay, no. Les queda el tercer parcial. Y les queda el final. Y les ¿Cómo es queda... el tercer parcial, Ausi? Es más, se siente más liviano por el hecho de que los temas ya no son tan largos y no hay gráficas así de aterradoras. Qué alivio. Ajá. Hay más dibujitos, es más hormonal, endocrino, es más una secuencia más bonita. ¿De qué es el final, o sí? O sea, diré el tercer parcial. Entra endocrino, entra pulmón, entra sanguíneo y me falta uno más, son 4 creo. Endocrino, sangre, pulmón y falta uno más, no me acuerdo cuál. Parecían que son más temas, pero los temas no son tan largos. Pero eso entra. Pulmón, sanguíneo, endocrino. Pero eso, chicos. Espero que lo puedan entender. Repasen esta parte, vuelvan a leerlo. No es tanto la memorística de este. O sea, esto sí pueden memorizarlo ahora. Los ceros, ¿no? Los segunditos. Para tenerlo por si acaso, si es que le llegara a preguntar desde el segmento de arriba. O puede que les pregunte de abajo. Porque dudo que pueda preguntar todo en conjunto. Porque no está así en Gaito. En Gaito lo tienen separaditos. Con esas negrillas grandes. Ausi, una pregunta en cuestión de las derivaciones de pregunta o el triángulo de Tobin y todo eso. Eso más pregunta en práctica. Pero ya tendrían que tener, sí, saberlo. Por si acaso. Porque nunca sabe, nunca se sabe, ¿no? Puede que el otro pregunte eso, que es lo básico, que sí deberían de saberlo sí o sí. El triángulo de Tobin y todo Ya, eso. Ausi. Por si acaso denle una repasadita. Pero no se olviden de darle la pasadita a las presiones tanto del extremo arterial como del extremo venoso. Que son pura memoria, pero puede preguntar de sus presiones. Eso sí, del extremo arterial y del extremo venoso es muy aparte de las presiones hidrostáticas, ¿no? Creo No, que tienen presiones. sí, es que es como, a ver,
y que son todas las presiones, es que en total son como 4 presiones, ¿no? Entonces tienes que saber poner su nombrecito de cada una, cuánto equivale cada una y cuál es la fuerza total resultante y todo eso de cada extremo y el que es el normal, el que es la suma de estos y así. Ya, verdad, sinceramente ya no me acuerdo de esto, pero sí me acuerdo que lo preguntó. Que te pregunta extremo arterial o extremo venoso, seguro lo habrán visto. Ahí. Todo eso sería todo. Si tienen alguna dudita más, pero si no, repasen nomás. ¿Qué queda? Repasen. Gracias, sí. Ya. Bien. Gracias, Ansu. Digo, buenas noches, no. Buena madrugada. Buenas madrugadas. Ay, sí. Buenas madrugadas. Pero si no hay más dudas, eso.